Llevamos un tiempo reflexionando en nuestros sermones basados en el libro del profeta Miqueas. Hoy vamos a leer en Miqueas capítulo 4, versículos 9 al 13. Y recuerden que siempre es posible encontrar los sermones pasados en las redes sociales de la iglesia, en la página o en YouTube. Y entonces, para que no nos queden vacíos, si alguien tiene la posibilidad de hacerlo o la necesidad de hacerlo, está todo ahí. Miqueas capítulo 4, versículos 9 al 13. Leemos. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti y dicen que sea profanada Sión, disfrutemos del espectáculo. Pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden tus designios, no saben que Él las junta como a gavillas en la era. Levántate, hija de Sión, ponte a trillar, y yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas, al Señor de toda la tierra. La Biblia transmite en vasijas de barro un tesoro de valor incalculable. Leemos en papel, en otras épocas fue en pergaminos, en papiros. Por siglos no se podía leer, solo oír. Pero lo que se transmitía oralmente en materiales antiguos o nuevos, hoy día en dispositivos electrónicos, lo que se transmite a pesar de lo frágil del material, del soporte en el que se transmite, de lo humano del soporte, lo que se transmite es de un valor incalculable. No es un manual. No es un manual para ser citado cuando las circunstancias actuales concuerden con las circunstancias narradas en la Biblia. La lectura concordista siempre es superficial. En realidad, en las páginas de la Biblia, desde que tuvo página, se ha transmitido por siglos una reflexión inspirada sobre la manera en que el ser humano vive ante Dios. Por eso el Espíritu del Señor sigue interpelándonos hoy, porque nosotros también vivimos frente a Dios nuestras vidas. No cuando estamos en un templo solamente, vivimos frente a Dios nuestras vidas siempre. Y por eso esta transmisión del viejo libro de los libros, desde que se convirtió en libro, la transmisión de la palabra del Señor sigue interpelándonos. El texto de hoy es un magnífico ejemplo de lo que experimenta el ser humano y de lo impenetrable y misterioso del pensamiento de Dios. Faltan palabras para describir la distancia que hay entre el pensamiento de Dios y el nuestro, entre aquello que Dios tiene en su misterio, en su profundidad, y lo que nosotros podríamos descubrir acerca de Él. Mientras preparaba esto, recordaba un antiguo libro de un especialista en Antiguo Testamento, en literatura hebrea y en pensamiento semítico, un libro que se hizo en su honor, se llamaba Los inexhauribles caminos de la palabra.
Pensé que inexhaurible era un excelente título, pero habría que explicar mucho el título, entonces mejor quedamos en los misteriosos caminos del Señor, ¿no? Pero efectivamente esa es la sensación que uno tiene, que después de 2000 años siga el contenido de la Escritura interpelándonos en ciudades y en sociedades tan distintas a aquellas en las cuales surgieron los profetas o surgió la Escritura. Y eso es porque no es la frase, sino la transmisión de un carácter de Dios lo que nos interpela en nuestros días. El capítulo 2, el capítulo 3 de Miqueas venía anunciando y descubriendo una enorme corrupción en el pueblo de Israel de la época de Miqueas. Una corrupción en todos los niveles. Mencionábamos la justicia, mencionábamos la cultura, la educación, mencionábamos la alimentación, la ciencia, todo aquello que estaba corrupto porque los dirigentes de todas esas áreas, la religión también, no estaban en la línea del Señor. Y se anunciaba sobre ellos castigo, un castigo terrible que pronto vendría. El capítulo 4, que ya empezamos a reflexionar la semana pasada, nos anunciaba esperanza. Y se hablaba de una esperanza hacia el fin de los tiempos. Cuando venga el fin, el pastor Rudy nos decía, eso es exactamente lo que pasó cuando vino Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando vino el tiempo del fin, vino Jesús, nacido de mujer. Y efectivamente, para los cristianos el tiempo del cumplimiento se inicia con la venida de Jesús y Jesús es nuestra esperanza. Dios prometía un futuro victorioso para un pueblo que estaba en pleno castigo. Dios prometía un futuro victorioso, pero el pueblo vivía en un presente tormentoso. Y esta es una cuestión que nos pasa a nosotros. La escatología bíblica, el discurso sobre el fin que tiene la Biblia, anuncia un fin promisorio. El problema no es el fin, el problema, sin embargo, es nuestro presente, porque es el presente el que resulta tormentoso. Entonces, enmarcado entre ese tormento producto del castigo y la promesa de cumplimiento de un futuro victorioso, se encuentra nuestro texto del día de hoy, que describe simplemente cómo vive el ser humano ante Dios en el presente, aunque se le ha anunciado un futuro victorioso, aunque viene de un tiempo de castigo. ¿Cómo vive el ser humano ante Dios en el presente? Y el texto entonces va a describir un montón de elementos que aparecen en el presente de los que viven en conflicto, pero describe también algo que está pasando en el misterio de Dios. Algo a lo que no tenemos acceso nosotros, pero que a veces el Señor abre su cielo, diríamos, y nos deja entrever lo que está pasando en medio de su grandeza, en medio de su misterio. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a recorrer el texto de hoy, el texto de Miqueas, versículo por versículo, y vamos a ir viendo cómo el profeta describe el presente de ellos, que en muchos sentidos es como nuestro presente, y cómo describe también lo misterioso de Dios. Versículo 9. En el versículo 9 parte el profeta describiendo la desesperanza en la que se encuentra el pueblo de Israel. Miren ustedes, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey?
¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Como si haber tenido rey hubiera evitado el grito de desesperanza, o como si haber tenido consejero hubiera evitado el dolor de parto. Esta metáfora de la mujer dando a luz con dolores de parto es muy usada en el Antiguo Testamento porque expresa bien esta idea del dolor presente y de la esperanza futura. Se usa profusamente. Pero esta situación de desesperanza es la manera en que el profeta encuentra al pueblo, ¿no? ¿Cómo no estar así? Los capítulos anteriores han mostrado que el pueblo venía camino al castigo. Se había descubierto su estado de separación de Dios, su pecado. Estaban a punto de ser invadidos por imperios extranjeros. Y el profeta reflexiona que aquello era culpa de los propios invadidos, era responsabilidad de quienes habían desechado el camino de Dios. ¿Cómo no tener desesperanza? Así es que lo primero que hace el profeta al describir el presente de ellos es el de desesperanza. Lo que se viene no es bueno. En segundo lugar, o siguiendo al versículo siguiente, el versículo 10, el profeta detecta que no solo hay desesperanza, sino que hay sufrimiento real. Versículo 10, retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de la ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia. Este es uno de los grandes destierros, exilios de Israel. Costumbre de las culturas antiguas, el Medio Oriente era, especialmente la cultura babilónica, a los pueblos conquistados los llevaba, especialmente a la élite del pueblo, para ser reeducada en Babilonia. Efectivamente, eran instruidos en el conocimiento más importante de la época, pero se producía un desarraigo de la tierra que era percibida como un regalo del Señor, como el lugar donde están los huesos de los antepasados, donde está la sangre de los antepasados. Entonces el pueblo vivía el desarraigo completo. No era solo desesperanza, realmente iban a ir al exilio en Babilonia. Y junto con la desesperanza, la nueva esperanza. Pero de allí serás rescatada. Todavía en el versículo 10, el Señor te librará del poder de tus enemigos. Todo eso vive el presente del pueblo. ¿Cómo no vamos a tener desesperanza si Dios nos ha mostrado que por nuestro pecado vamos a ser castigados? Ahora más encima vamos saliendo al exilio, sufrimiento real y vuelta a la esperanza. Del exilio te traerá el Señor. El presente del pueblo más encima tiene en contra un grupo de personas que está esperando para ver cómo se destruye aquel que fue castigado. Versículo 11. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti y dicen que sea profanada Sión. Disfrutemos del espectáculo. Aparte del sufrimiento propio, la desesperanza propia, el dolor propio, está el público que quiere ver cómo se destruye aquello que va camino a la destrucción. Dicen que los tiburones detectan la sangre de un animal herido y lo atacan para terminar el trabajo. Algo similar a eso pasaba en la sociedad de Miqueas y pudiera ser que algo similar a eso pasara en nuestras propias sociedades. ¿Cómo terminar de destruir lo que ya es frágil? ¿Cómo tomar palco
y mirar cómo se destruye aquel que va camino a la destrucción. A veces en nuestra sociedad más encima de esto se aplaude. Personas inteligentes le llaman, que saben aprovechar la debilidad de otros para ganar terreno. El versículo 11 explica por qué ese no es un buen camino, no lo fue respecto de Israel y probablemente no lo sea en nuestros días tampoco. Ellas, las naciones, versículo 12, no saben lo que piensa el Señor. Pueden reunirse en torno y decir, disfrutemos el espectáculo de este pueblo que va camino a la destrucción. Pueden decir eso, pero es porque no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que no fue voluntad de ellas juntarse para atacar al pueblo de Dios, sino que Dios las estaba juntando. Como las gavillas en la era, Dios las estaba reuniendo y eso no iba a terminar bien. La maquinación hacia el mal solo se explica porque ellos no conocían al Señor. Y también nos pasa a nosotros. Si somos de los que tomamos palco para ver el espectáculo de quien está sufriendo, de quien está viviendo un trato del Señor en su vida, y desde arriba miramos casi disfrutando cómo el Señor va quebrantando o cómo vamos pasando malos tiempos, pudiera ser que estemos desconociendo que en realidad Dios tiene un plan más grande respecto de las personas que están sufriendo. El versículo 13 y final de nuestro texto expresa lo que está pasando en el misterio de Dios, que sin que Él lo revelara hubiera sido imposible conocer. Versículo 13. Levántate, hija de Sión, ponte a trillar, yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Este era un plan de Dios, desconocido para el resto, especialmente desconocido para quienes veían cómo el pueblo de Dios iba camino a la destrucción, pero también desconocido por el propio pueblo que estaba sufriendo. Resulta que el tiempo malo tenía un plan, o era parte de un plan, y el resultado final de ese plan era el camino victorioso. Dos elementos a considerar como parte de nuestra reflexión. Como bien se nos explicaba en la semana pasada, cuando la fe cristiana surge siguiendo a Jesucristo, todas estas profecías convergen en la figura del Señor. Por eso la Iglesia dice que somos el pueblo de Dios, que no es por etnia, que no es por herencia, sino por compartir la fe que desde el comienzo estuvo en el plan de Dios que tuvieran su pueblo escogido en la tierra. Por eso es posible aplicarnos a nosotros también lo que vive el pueblo de Dios narrado en la Escritura y porque también encuentra espacio en nuestra propia vida. Dos cositas a considerar. Lo primero, las acciones de Dios sobre nuestras vidas son frecuentemente incomprensibles. Después de leer los textos buscando no frases, sino más bien buscando el carácter de Dios, esto es una de las cosas que salta a la vista en el texto de hoy. Las acciones de Dios son incomprensibles. No es posible meterse a Dios en el bolsillo. No es posible crear un marco doctrinario, una linda confesión,
un corpus teológico como el protestantismo desarrolló el suyo en su tiempo, y esperar que Dios se acomode a ese marquito que le hemos creado. Eso no es posible. Alguien ha dicho que pareciera ser que Dios, si hay una pregunta a la que no responde nunca, esa es la pregunta ¿por qué? ¿Qué está tramando Dios con lo que nos pasa? ¿Qué trama Dios con el sufrimiento del pueblo? ¿Qué trama Dios con nuestro sufrimiento? ¿Qué plan hay detrás de los proyectos que se truncan, de los planes que se frustran, de las situaciones en la vida que pintan precioso y de repente fracasan, de enfermedades que llegan en los tiempos menos pensados? ¿Qué plan hay de Dios? ¿Qué plan hay detrás? ¿Por qué pasan estas cosas? Una pregunta para la cual no hay respuesta. Casi todas las respuestas que podríamos imaginar son fruto de nuestra propia elucubración y tarde o temprano se demuestran falsas. A veces las situaciones de la vida nos generan dolor, como a Israel, y nos generan desesperanza, como a Israel. A veces las situaciones molestas de la vida, incómodas, son fruto de nuestro propio pecado, igual como en el caso de Israel. Y pudiera ser que también en nuestro caso personas a nuestro alrededor tomen palco para ver cómo termina el sufrimiento, qué tan bajo caen los que cayeron, qué tanto sufren los que sufren, qué tanto quebranto hay para los quebrantados. Todo eso pasa sin que tengamos claridad de por qué pasa, porque los caminos del Señor son misteriosos. Hay una distancia entre Dios y nosotros que no vamos a acortarla por mucho esfuerzo que hagamos. Vivir nuestras vidas aquí y ahora en la presencia del Señor requiere tomar conciencia en primer lugar de esto. Sus acciones sobre nuestras vidas son frecuentemente incomprensibles. En segundo lugar, la contraparte de aquello que también surge de nuestro texto, las acciones de Dios sobre nuestra vida se fundan siempre en su fidelidad y en su amor. Esto es difícil pensarlo cuando sufrimos. Es peor pensarlo cuando somos conscientes de que lo que nos pasa es producto de nuestro pecado. Peor todavía. Pero al leer el texto uno se da cuenta que aún el pueblo de Israel, descrito en los capítulos anteriores como uno corrupto, que crea una sociedad que debió ser hermosa porque la daba Dios y la convierte en algo que hace daño, aún ellos, oyendo las burlas de quienes están alrededor, pueden contar con que el Señor finalmente, en su misericordia y en su amor y en su fidelidad, terminará levantándolos al final del tiempo. Vivimos la vida aquí y ahora, y hay que vivirla, al menos, que surge de nuestro texto de hoy, con estas dos convicciones. Los caminos del Señor son misteriosos. No conviene señalar con el dedo a quien hoy está sufriendo como si ese sufrimiento le va a pasar solo a él o ella a causa de su propio pecado, porque no sabemos qué está haciendo Dios detrás de esa persona. Pero respecto de nosotros mismos también. No debiéramos vivir nuestra vida aún en el plano de la desesperanza y aún en el dolor y aún oyendo la burla, pensar que ya Dios nos separó
de su amor y de su misericordia, porque desconocemos los caminos que el Señor tiene para nosotros y los planes que el Señor tiene con nosotros. Pero lo segundo es igualmente importante. Todo lo que hace Dios por nosotros se funda no en nuestra pureza, no en lo bueno que somos, no en lo grandes que somos, sino en su propio amor y en su propia misericordia. Hay dos ideas con las que debemos aprender a vivir y hay dos expresiones bíblicas que ilustran estas ideas, y con estas dos vamos a terminar hoy. Una está en Isaías 55, versículo 9. Isaías capítulo 55, versículo 9. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios no cabe en nuestro razonamiento. Ni el más sublime de los teólogos del mundo debería sentirse tentado a pensar que puede explicar a Dios. Dios no cabe en nuestros pensamientos. La distancia que nos separa de Él es enorme. No es solo física. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Vivir en esta vida sin tratar de domesticar a Dios y ponerlo a nuestro servicio ya es una buena cosa para vivir en paz. Lo segundo está en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Romanos: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esas dos cosas nos permiten vivir en paz. No vamos a evitar el presente tormentoso. Podría no darnos completa paz saber que el futuro termina bien. Pero en el presente, estos dos elementos deben guiar nuestra vida en la presencia del Señor. Para mí o para el resto, los planes del Señor no son fácilmente explicables. Pero si hay algo que sabemos, es que todo aquello que acontece en nuestra vida, los malos ratos, incluso los tiempos complicados, aún los tiempos complicados que nos ganemos nosotros, no pueden cambiar la fidelidad de Dios hacia sí mismo y su amor eterno por nosotros expresado en Jesucristo. Esto debiera regir nuestra vida en relación con Dios, pero también nuestra vida en relación con nosotros mismos. Con esto en el corazón, podemos ir cada día a los pies del Señor. Cada día de nuestra accidentada vida. Y cada día podemos encontrar perdón. Y desde los pies del Señor, cada día podemos ser levantados. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Pónganse ustedes de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Hemos cantado
que tu amor es sin condición. Así lo vemos en la vida. Pero los momentos de dificultad enturbian nuestra mirada, Señor. No siempre vemos con claridad, ni somos conscientes, y a veces olvidamos que pudiera haber un plan tuyo detrás de las cosas que nos toca vivir. A veces somos conscientes de que es nuestro propio pecado el que nos lleva por malos caminos y por el cual sufrimos. Pero gracias, Señor, porque en medio de tanta confusión podemos afirmar que ciertamente al ir a tus pies no nos vas a desechar, porque tu amor está mediando permanentemente entre nosotros imperfectos y pecadores y tú tan alto y sublime. Señor, queremos vivir nuestra vida accidentada como son nuestras vidas, confiando en que para nosotros tienes siempre planes de amor. Aquí estamos diciendo esto sabiendo que nuestra vida muchas veces te ofende. Por eso acudimos a ti, pidiendo tu perdón, y acudimos confiados porque sabemos que nos amas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.